Recorte de The Daily Graph, 8 de agosto, de nuestro corresponsal en Whitby. Acabamos de padecer uno de los temporales más formidables y repentinos que se recuerdan, de consecuencias extrañas y singulares. El tiempo había sido algo bochornoso, aunque nada fuera de lo normal para ser el mes de agosto. El sábado por la tarde tuvimos un tiempo espléndido como no se recuerda, y ayer se presentó un gran número de veraneantes para visitar el bosque de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el molino de Rigg, las poblaciones pesqueras de Brunswick y Stithy, y otras excursiones por los alrededores de Whitby. Los vapores Emma y Scarborough recorrieron la costa en ambas direcciones y hubo una cantidad poco corriente de excursiones dentro y fuera de Whitby. El día fue excepcionalmente bueno hasta la caída de la tarde, en que algunos de los chismosos que frecuentan el cementerio del acantilado este, contemplando desde aquel promontorio dominante una vasta extensión del mar al norte y al este, llamaron la atención sobre la súbita aparición de cirros en el cielo hacia el noroeste. En aquel momento soplaba un viento suave del sudoeste, lo que en el lenguaje barométrico se denomina como 2 grados, brisa ligera. El guardacostas de turno informó inmediatamente, y un viejo pescador, que desde hace más de medio siglo observa atentamente cualquier indicio de cambio atmosférico desde el acantilado oeste, predijo enfáticamente la llegada inminente de una tempestad. No obstante, la puesta de sol fue tan hermosa, tan grandiosa con sus masas de nubes de espléndidos colores, que hubo una gran concurrencia de gente en el paseo que bordea el acantilado del viejo cementerio para disfrutar de tanta belleza, antes de que el sol descendiera por detrás de la negra mole del Kettleness, que destaca nítidamente contra el cielo occidental. Una miriada de nubes con todos los colores del ocaso: fuego, púrpura, rosa, verde, violeta y todos los matices del oro, marcó su lento declinar, acompañadas de unos cúmulos no muy grandes, pero de una negrura aparentemente absoluta, con toda clase de formas cuyos contornos se perfilaban cual siluetas colosales. Aquel espectáculo no lo desaprovecharían los pintores, y seguramente en mayo próximo algunos bocetos del preludio a la gran tempestad adornarán las paredes de la Royal Academy y del Royal Institute el próximo mayo. En aquel momento, más de un patrón decidió que su coble o su mule, como ellos llaman a sus diferentes clases de barcas, no saldrían del puerto hasta que hubiera amainado el temporal. Por la tarde el viento cesó por completo y a medianoche había demasiada calma. De ese calor sofocante y ese agobio generalizado que suelen preceder a una tormenta y que tanto afectan a las personas sensibles. Había pocas luces en el mar, pues incluso los vapores de cabotaje que normalmente se ciñen mantenían su rumbo mar adentro, y solo se veían unos cuantos pesqueros. El único velero a la vista era una goleta extranjera con todas las velas desplegadas, que parecía dirigirse hacia el oeste. La temeridad o ignorancia de sus oficiales fue tema de numerosos comentarios. Mientras se mantuvo a la vista, y desde el puerto, se intentó advertirles que arriaran velas ante el peligro que los amenazaba. Antes de que se hiciera completamente de noche, pudimos verla, con las velas flameando inútilmente,
mientras se balanceaba suavemente en el ondulante oleaje. Poco antes de las 10, la quietud del aire se hizo realmente opresiva. El silencio era tan acentuado que podía oírse claramente el balido de una oveja tierra adentro o el ladrido de un perro en la aldea. Y la banda del malecón, que interpretaba una animada tonada francesa, parecía una disonancia en medio de la gran armonía del silencio de la naturaleza. Un poco después de la medianoche, se oyó un extraño ruido procedente del mar, mientras que arriba, por encima de las nubes, retumbaron débilmente algunos truenos. Entonces, estalló de repente la tempestad, con una rapidez que en aquellos momentos parecía increíble, e incluso ahora es imposible de comprender. La naturaleza se convulsionó de inmediato, cambiando completamente de aspecto. Las olas arreciaron con furia creciente, cabalgando unas sobre otras, de modo que, en unos pocos minutos, el mar antes en calma se convirtió en un monstruo rugiente y voraz. El oleaje, empenachado de blanco, batía con violencia la playa y subía por el declive de los acantilados, o se estrellaba contra el malecón y con su espuma barría las linternas de los faros que se alzaban en cada extremo de los malecones del puerto de Whitby. El viento rugía atronadoramente y soplaba con tal fuerza que incluso los hombres más robustos tenían dificultades para mantenerse de pie o para agarrarse obstinadamente a los candeleros de hierro. Fue necesario desalojar de los malecones a la multitud de mirones para evitar que aumentaran notoriamente las calamidades de la noche. A las dificultades y peligros del momento vinieron a sumarse unas masas de bruma marina, arrastradas tierra adentro. Nubes blancas y húmedas pasaban rápidamente de forma fantasmal y tan malsana y fría que no hacía falta forzar mucho la imaginación para pensar que eran los espíritus de los ahogados en el mar, que tocaban con las manos viscosas de la muerte a sus hermanos vivos. Y más de uno se estremeció al pasar, al sentirse envuelto en las volutas de la susodicha bruma. A intervalos se disipaba la niebla y podía verse el mar, hasta cierta distancia, al resplandor de los relámpagos, cada vez más abundantes y rápidos, seguidos de truenos tan repentinos que todo el cielo parecía temblar bajo la sacudida del temporal. El espectáculo que de ese modo dejaban ver los relámpagos tenía a veces una grandeza impresionante y un interés absorbente. El mar, encrespado hasta formar montañas, lanzaba hacia el cielo con cada ola masas enormes de espuma blanca que la tempestad parecía arrebatar y elevar al espacio, formando remolinos. De vez en cuando, alguna barca de pesca con la vela hecha jirones corría enloquecida en busca de un refugio con el viento de popa. Otras veces se veían las alas blancas de alguna ave marina zarandeada por el temporal. En la cima del acantilado este, el nuevo reflector estaba dispuesto para ser utilizado, aunque todavía no habían probado. Los empleados encargados de su manejo lo pusieron en funcionamiento y cada vez que cesaba un poco la influencia de bruma, barrían con su haz la superficie del mar.
Una o dos veces resultó de gran utilidad, por ejemplo, cuando una barca de pesca, con la regala sumergida, irrumpió en el puerto y orientada por su luz protectora, pudo evitar el peligro de estrellarse contra los rompeolas. Cada vez que una embarcación lograba ponerse a salvo en el puerto, la muchedumbre congregada en tierra prorrumpía en gritos de júbilo, que por un momento parecían abrirse camino a través del vendaval, para después perderse apresuradamente con él. Muy pronto el reflector descubrió a cierta distancia una goleta con todas las velas desplegadas. Al parecer, la misma que había sido avistada a primeras horas de la tarde. En aquellos momentos, el viento había rolado hacia el este, y los curiosos que observaban desde el acantilado se estremecieron al darse cuenta del terrible peligro que ahora corría la nave. Entre ella y el puerto se extendía el largo arrecife en el que tantos buenos barcos habían zozorbado de cuando en cuando, y mientras el viento soplara del mismo cuadrante, parecía completamente imposible que lograra embocar al puerto. Faltaba muy poco para la pleamar, pero las olas eran tan altas que, al retirarse, casi podían verse los fondos arenosos. Mientras la goleta avanzaba con todas las velas desplegadas a tal velocidad que, en palabras de un lobo de mar, tendría que llegar a alguna parte, aunque fuera al infierno. Entonces surgió otra avalancha de bruma marina, mayor que las anteriores. Una masa de niebla húmeda que parecía envolverlo todo como si fuera un sudario gris, dejándonos disponible únicamente el sentido del oído, ya que el rugido del temporal, el estallido de los truenos y el bramido de las enormes olas traspasaban aquella muralla húmeda con más fuerza que antes. El haz luminoso del reflector seguía enfilando la boca del puerto, al otro lado del malecón este, donde se suponía que se produciría la colisión, que todos esperaban conteniendo la respiración. De pronto, el viento roló hacia el noroeste, disipando los restos de la niebla. Entonces, la extraña goleta, con el viento de popa y todas las velas desplegadas, pasó entre los dos malecones, saltando de ola en vertiginosa carrera, hasta ponerse a salvo en el puerto. El reflector no la perdía de vista cuando un estremecimiento sacudió a todos los que la contemplaban, al ver amarrado a la rueda del timón un cadáver, con la cabeza colgando, que se balanceaba horriblemente de un lado hacia otro a cada sacudida del barco. Ninguna otra figura humana se veía encubierta. Un tremendo pavor embargó a todos al darse cuenta de que, como si se tratara de un milagro, la nave había logrado entrar en el puerto, sin otras manos que la gobernaran que las de un muerto. No obstante, todo ocurrió más deprisa de lo que se tarda en contar. La goleta no se detuvo, sino que atravesó rápidamente el puerto y arremetió contra un banco de arena y grava, acumuladas por las numerosas mareas y temporales en el rincón sureste del malecón, que sobresale al pie del acantilado oeste, conocido localmente como el malecón de Tate Hill. Al llegar el velero al banco de arena, se produjo, como es natural, un choque violento. Se tensó cada palo, maroma o estey,
y parte de la superestructura se vino abajo con gran estrépito. Pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que su quilla tocó la arena, un perro enorme surgió en cubierta, como impulsado por el choque, y echó a correr saltando a la arena desde la proa. Luego enfiló el escarpado acantilado, donde el cementerio está suspendido tan a pico por encima del camino que conduce al malecón este, que algunas de las lápidas, como aquí las llaman en el lenguaje vulgar de Whitby, incluso sobresalen los sitios donde se han desmoronado el acantilado que la sostenía, y desapareció en la oscuridad que parecía intensificarse justo más allá del foco del reflector. Dio la casualidad de que en aquel momento no había nadie en el malecón de Tate Hill, ya que los habitantes de las casas próximas estaban acostados o habían acudido a las alturas que dominan el puerto. De modo que el primero en subir a bordo fue el guardacostas, que estaba de servicio en el lado este del puerto. Inmediatamente había bajado corriendo al pequeño muelle. Los hombres que manejaban el reflector, después de batir la boca del puerto sin descubrir nada, enfocaron la luz hacia el barco encallado y la mantuvieron allí, fija. El guardacostas corrió a popa y, cuando llegó a la rueda del timón, se inclinó para examinarla, pero retrocedió inmediatamente como embargado por una súbita emoción. Al parecer, eso excitó aún más la curiosidad de todos, y numerosas personas echaron a correr hacia allí. Existe un buen trecho desde el acantilado oeste hasta el malecón de Tate Hill, a través del puente levadizo, pero este corresponsal es buen corredor y sacó bastante delantera a la multitud. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con una muchedumbre que se había reunido ya en el muelle, a la que tanto el guardacostas como la policía impedían subir a bordo. Por cortesía del barquero jefe, y en mi calidad de corresponsal, se me permitió subir a cubierta, y fui de los pocos que vieron al marinero muerto, atado, efectivamente, a la rueda del timón. No era de extrañar que el guardacostas quedara sorprendido, o incluso aterrado, porque muy pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar semejante espectáculo. El hombre estaba sujeto a uno de los radios de la rueda, con las manos atadas una encima de otra. Entre la mano que estaba debajo y la madera, sostenía un crucifijo, y el rosario del que éste pendía rodeaba a la vez sus muñecas y la rueda. Todo ello sujeto con cuerdas. Puede que el desgraciado estuviera sentado en algún momento, pero las sacudidas y los gualdrapazos de las velas habían afectado a la palanca del mando del timón y a la rueda, la cual había arrastrado de un lado a otro, de suerte que las cuerdas con que estaba atado le habían desgarrado las carnes hasta el hueso. Se tomó nota precisa del estado de cosas, y un médico que llegó inmediatamente después que yo, el cirujano J.M. Caffin, que vive en el 33 de East Elliot Place, declaró, tras examinar el cadáver, que debía llevar muerto por lo menos 2 días. Llevaba en el bolsillo, tapada cuidadosamente con un corcho, una botella que no contenía más que un pequeño rollo de papel, que resultó ser un apéndice del diario de navegación.
El guardacostas dijo que el hombre debió de atarse las manos él mismo, apretando los nudos con los dientes. El hecho de que fuese precisamente un guardacostas el primero en subir a bordo puede evitar muchas complicaciones más adelante al tribunal del almirantazgo, ya que los guardacostas no pueden reclamar por el salvamento, al que tiene derecho el primer civil que pone el pie en un barco naufragado. No obstante, los expertos en cuestiones legales ya han empezado a darle la lengua, y un joven estudiante de leyes afirma a voz en grito que se han atropellado los derechos del armador, porque su propiedad ha sido confiscada contraviniendo los estatutos de manos muertas, ya que la caña del timón, símbolo, sino prueba de posesión delgada, la sostenían las manos de un muerto. Huelga decir que el piloto muerto ha sido retirado respetuosamente del puesto en el que tan honrosamente ha sabido permanecer vigilante hasta la muerte, con una tenacidad tan noble como la del joven Casabianca, y que lo han trasladado al depósito en espera de la encuesta. Ya está amainado el repentino temporal y moderando su violencia. La muchedumbre se retira a sus casas y el cielo comienza a enrojecer sobre las razas de Yorkshire. En la próxima edición daremos más detalles del barco abandonado que tan milagrosamente logró llegar a puerto en medio del temporal. Whitby, 9 de agosto. Las consecuencias de la inesperada llegada la noche pasada del barco abandonado en mitad de la tormenta son casi más sorprendentes que el hecho en sí mismo. Resulta que es una goleta rusa procedente de Varna que se llama Dimitar. Iba casi enteramente en lastre de arena fina, con solo una pequeña carga, varios cajones grandes de madera llenos de mantillo. Dicha carga iba consignado a un abogado en Whitby, que vive en el número 7 de The Crescent, el cual subió a bordo esta misma mañana para hacerse cargo oficialmente de la mercancía expedida a su nombre. Además, el cónsul ruso, actuando en nombre del fletador, tomó posesión del barco y pagó los derechos de fondeo. Hoy no se habla aquí más de una extraña coincidencia. Los funcionarios de la Cámara de Comercio se han mostrado muy rigurosos en cuanto al cumplimiento de todas las formalidades que exige el reglamento vigente. Como el asunto va a ser olvidado muy pronto, están decididos evidentemente a que no haya ningún motivo de queja posterior. Se ha despertado gran interés en torno al perro que saltó a tierra en cuanto el barco embarrancó y numerosos miembros de la Sociedad Protectora de Animales del gran arraigo en Whitby se han ofrecido para ayudar al animal. No obstante, para decepción de todos, no lo han encontrado. Al parecer, ha desaparecido por completo de la ciudad. Puede que se asustara y se dirigiera a los marjales, donde todavía se oculta aterrorizado. Hay quienes contemplan con temor dicha posibilidad, por si más tarde se convirtiera él mismo en un peligro, ya que se trata evidentemente de una bestia feroz. Esta mañana temprano fue hallado muerto en el camino que hay frente al corral de su dueño, un perro grande,
mestizo de mástil que pertenece a un comerciante de carbón que vive cerca del malecón de Tate Hill. Se había enfrentado manifestantemente a una feroz bestia, ya que tenía el pescuezo desgarrado y la panza abierta como por unas garras salvajes. Más tarde, el inspector de la Cámara de Comercio ha tenido la gentileza de permitirme echar una ojeada al diario de navegación de la Demeter, que está actualizado desde hace 3 días, aunque no contiene nada interesante, salvo lo relativo a pérdidas humanas. Mayor interés ofrece, en cambio, los papeles encontrados en la botella, que han sido presentados hoy en la encuesta. Jamás me había tropezado con un relato tan extraño como el que se expone en ese rollo. Como no hay motivos para ocultarlo, me han permitido hacer uso de él. Y por consiguiente, envío su transcripción, omitiendo solamente los detalles técnicos sobre aspectos náuticos y de sobrecargo. Parece como si el capitán, antes de adentrarse en alta mar, hubiera sido víctima de algún tipo de manía, la cual fue agravándose progresivamente durante la travesía. Por supuesto, mi informe debe tomarse con grano, ya que escribo al dictado de un funcionario del consulado ruso, que amablemente me lo tradujo, pues dispongo de poco tiempo. Diario de navegación del Demeter. Escrito el 18 de julio. Están sucediendo cosas tan extrañas que de ahora en adelante y hasta que atraquemos voy a anotar todo minuciosamente. El 6 de julio terminamos el embarque de la carga. Arena fina y cajones de tierra. Zarpamos a mediodía. Viento del este, fresco. Tripulación
5 marineros, 2 oficiales, el cocinero y yo, el capitán. El 11 de julio, al amanecer, entramos en el Bósforo. Oficiales de la aduana turca subieron a bordo. Gratificación, todo en orden. En marcha a las 16. El 12 de julio cruzamos los Dardanelos, más oficiales de aduana y la falua de la escuadra de guardia. Otra gratificación, registro minucioso pero rápido por parte de los oficiales. Querían que nos marcháramos rápido. Al alba entramos en el archipiélago. El 13 de julio doblamos el Cabo Matapán. La tripulación, descontenta por algo, parecían asustados, pero no querían hablar. El 14 de julio empezó a preocuparme la tripulación. Todos son hombres leales, que ya han navegado conmigo. Mi segundo no logró averiguar qué estaba pasando. Solo le dijeron que había algo a bordo. El segundo perdió los nervios con uno de ellos y le golpeó. Me temía una feroz pelea, pero no pasó nada. El 16 de julio por la mañana, el segundo me informó que se había desaparecido uno de la tripulación, Petrovsky. Es inexplicable. La noche anterior, a las 8, se hizo cargo de la guardia de babor. Fue relevado por Abramov, pero no volvió a su litera. Los hombres estaban más abatidos que nunca. Todos comentaron que se esperaban algo por el estilo, pero lo único que añadieron fue que había algo a bordo. El segundo se impacientó mucho con ellos. Temo que surjan complicaciones. Ayer, 17 de julio, uno de los hombres, Olgaren, vino a mi camarote y me confió, atemorizado, que creía que había un desconocido a bordo. Me contó que durante su guardia se había resguardado del temporal detrás de la camareta alta cuando vio que un hombre alto y delgado, que no se parecía a nadie de la tripulación, subió por la escalera de toldilla, cruzó la cubierta en dirección a proa y desapareció. Le siguió con sigilo, pero al llegar a las amuras no encontró a nadie y todas las escotillas estaban cerradas. Un pavor de tipo supersticioso se apoderó de él y temo que cunda el pánico. Para tranquilizarlo, hoy registraré minuciosamente el barco de proa a popa. Más tarde, reuní a toda la tripulación y les dije que, puesto que estaban convencidos de que había alguien en el barco, lo registraríamos de proa a popa. El segundo me dijo, visiblemente enfadado, que era una tontería y que si aceptaba semejantes insensateces, eso desmoralizaría a todos los hombres, añadiendo que él se encargaría de que no armasen jaleo con ayuda de un espeque. Le dejé a cargo del timón
mientras el resto, uno al lado del otro, comenzó un minucioso registro con linternas. No dejamos ningún rincón por registrar. Como solo había cajones grandes de madera, no quedaban rincones donde pudiera esconderse un hombre. Cuando terminó el registro, los hombres se sintieron más aliviados y volvieron a su tarea, con nuevos ánimos. El segundo frunció el entrecejo, pero no dijo nada. «22 de julio. Tiempo tormentoso desde hace 3 días. Todos los marineros están ocupados con el velamén. No tienen tiempo de asustarse. Parecen haber olvidado su miedo. El segundo vuelve a estar de buen humor y otra vez reina la concordia entre la tripulación. Elogios a los hombres por trabajar con mal tiempo. Dejamos atrás Gibraltar y cruzamos el estrecho. Todo va bien. «24 de julio. Parece como si una maldición persiguiera a este barco. Ya hemos sufrido una baja y la noche pasada, al entrar en el Golfo de Vizcaya con tanto tiempo tormentoso, perdimos a otro hombre. Desapareció, al igual que el primero. No se le ha vuelto a ver desde que fue relevado de su turno de guardia. Cunde otra vez el pánico entre los hombres. Han solicitado que se doble la guardia, ya que tienen miedo de estar solos. El segundo se ha encolerizado. Temo que haya algún problema si él o alguno de los hombres emplean la violencia. «28 de julio. 4 días infernales, zarandeados en una especie de maelstrom con viento tempestuoso. Nadie pudo dormir. Los hombres están agotados. No sé cómo voy a montar la guardia, dado que nadie está en condiciones de soportarla. El segundo se ofreció voluntario para gobernar el barco, a fin de que los hombres puedan dormir unas cuantas horas. El viento está amainado. La mar sigue muy agitada, pero se nota menos, ya que el barco se ha estabilizado. «29 de julio. Otra tragedia. Esta noche tuvimos guardia de un solo hombre, ya que la tripulación está demasiado cansada para ponerla doble. Cuando esta mañana subió a cubierta el encargado del relevo, no encontró a nadie aparte del timonel. Protestó ruidosamente y subieron todos a cubierta. Registramos a fondo, pero no encontramos a nadie. Ahora estamos sin segundo oficial y con la tripulación aterrada. El segundo y yo hemos decidido ir armados a partir de ahora y esperar acontecimientos. «30 de julio. Última noche. Afortunadamente,
Nos acercamos a Inglaterra. Tiempo excelente. Todas las velas desplegadas. Me acosté rendido y dormí profundamente. Me despertó el segundo para decirme que los dos hombres de guardia y el timonel habían desaparecido. Solo quedamos a bordo 2 marineros, el segundo y yo. Primero de agosto. 2 días de niebla y sin avistar una sola vela. Esperaba que, al llegar al Canal de la Mancha, podríamos hacer señales a alguien pidiendo ayuda, o al menos conseguiríamos llegar a alguna parte. No pudiendo maniobrar las velas, tenemos que navegar con el viento en popa. No me atrevo a arriarlas, porque luego no podríamos izarlas de nuevo. Al parecer, una terrible fatalidad nos empuja. El segundo está ahora más desmoralizado que los otros 2 hombres. Su naturaleza, más robusta, parece haberse vuelto en su contra por dentro. Los marineros parecen haber superado el miedo y trabajan, imperturbables y pacientes, resignados a lo peor. Son rusos. El segundo es rumano. ...2 de agosto, medianoche. Hacía escasos minutos que llevaba durmiendo cuando me despertó un grito, al parecer al otro lado de mi portilla. No se veía nada a causa de la niebla. Subí precipitadamente a cubierta y me topé con el segundo. Me dijo que echó a correr al oír el grito, pero no encontró ni rastro del hombre que estaba de guardia. Otro más que ha desaparecido. Ayúdanos, Señor. El segundo opina que debemos de haber sobrepasado el estrecho de Dover, ya que en una ocasión en que levantó la niebla vio el Cabo Norte. Precisamente oyó el grito. Si así fuese, ahora estaríamos en el Mar del Norte, y solo Dios podría guiarnos a través de esta niebla, que parece acompañarnos, pero al parecer Dios nos ha abandonado. ...3 de agosto... A medianoche fui a relevar al hombre que estaba al timón, pero al llegar no lo encontré en su sitio. El viento se había estabilizado y como lo teníamos de popa, el barco no daba guiñadas. No me atreví a dejar solo el timón, de modo que llamé a gritos al segundo. Unos instantes después acudió precipitadamente a cubierta en ropa interior. Parecía tener los ojos extraviados y despavoridos, y mucho me temo que haya perdido el juicio. Se acercó, y con la boca pegada a mi oreja, como si temiera que pudiese oírle el mismísimo viento, me susurró al oído con voz ronca: «Eso está aquí. Ahora lo sé. Anoche lo vi durante la guardia. Tenía el aspecto de un hombre alto y delgado, terriblemente pálido. Estaba en la proa, mirando a lo lejos. Me acerqué a él sigilosamente y le apuñalé, pero el cuchillo lo atravesó como si allí solo hubiera aire.
y mientras hablaba, sacó un cuchillo y asestó violentas puñaladas al aire. Luego prosiguió: eso está aquí y lo encontraré. Tal vez esté en la bodega, en uno de esos cajones. Los desatornillaré uno por uno y veré. Usted tome el timón. Y, tras dirigirme una mirada de advertencia, se llevó el dedo a los labios y bajó al sollado. Como el viento arreciaba, yo no podía abandonar el timón. Le vi salir de nuevo a cubierta con una caja de herramientas y con una linterna. Luego, bajar por la escotilla de proa. Está completamente loco. Loco de atar. Es inútil que trate de detenerlo. No puede causar ningún perjuicio a esos cajones. Están facturados como arcilla. Y lo más que puede hacer es algo tan inofensivo como manosearlos. De modo que sigo aquí, empuñando el timón. Mientras escribo estas notas, solo me resta confiar en Dios y esperar a que se disipe la niebla. Entonces, si no puedo dirigirme a puerto a causa de este viento, arrearé velas y enviaré señales de socorro. Todo está llegando a su fin. Cuando empezaba a confiar en que el segundo se hubiera calmado, ya que lo oí golpear contra algo en la bodega y el trabajo le sienta bien, surgió de pronto por la escotilla un alarido sobrecogedor que me heló la sangre, y apareció él en cubierta, como disparado por un cañón. Furibundamente enloquecido, con los ojos desorbitados y el rostro convulso de terror. ¡Sálveme! ¡Sálveme!, gritó, dirigiendo luego su mirada hacia el manto de niebla. Su espanto se convirtió en desesperación y me dijo con voz firme: será mejor que viniese usted también, capitán, antes de que sea demasiado tarde. Él está allí. Ahora conozco su secreto. El mar me librará de él. No me queda otro remedio. Antes de que yo pudiera decir nada o me adelantara para sujetarlo, saltó por la borda y se arrojó deliberadamente al mar. Creo que yo también conozco ahora el secreto. Fue este loco quien se deshizo de los hombres, uno tras otro, y ahora él mismo los ha seguido. Que Dios me asista. ¿Cómo voy a explicar todos estos horrores cuando llegue a puerto? Cuando llegue a puerto, ¿acaso llegaré alguna vez? ...4 de agosto. Continúa esta niebla, que ni siquiera la salida del sol consigue traspasar. Sé que el sol ha salido ya porque soy hombre de mar, no por otra cosa. No me he atrevido a bajar al sollado ni a dejar el timón, de modo que me he quedado aquí toda la noche y
lo he visto a través de la oscuridad de la noche. Que Dios me perdone, pero el segundo hizo bien en tirarse por la borda. Es preferible morir como un hombre. Nadie puede poner reparos a que un marino muera en el mar. Pero yo soy el capitán y no debo abandonar mi barco. No obstante, detendré a ese demonio o monstruo. Ataré mis manos a la rueda del timón cuando mis fuerzas comiencen a fallar, y junto con ellas ataré algo que él o eso no se atreverá a tocar. Luego, tanto si hay viento favorable como si no, salvaré mi alma y mi honor de capitán. Cada vez me siento más débil y pronto será de noche. Si vuelve de nuevo a mirarme a la cara, es posible que no me dé tiempo de reaccionar. Si naufragamos, quizá encuentren esta botella y puede que comprendan. Si no, bueno, todos sabrán que he sido fiel a la confianza en mí depositada. Que Dios, la Santísima Virgen y todos los santos ayuden a esta pobre alma ignorante que trata de cumplir con su deber. Por supuesto, el veredicto no especificó ni el autor ni las circunstancias del crimen. No se pudo aducir evidencia alguna. Y nadie puede decir ahora si el capitán cometió o no los asesinatos. La gente de aquí sostiene casi unánimemente que el capitán fue sencillamente un héroe y debe dedicársele un funeral público. Se ha dispuesto ya que su cadáver será transportado en un convoy de barcas que remontará a Lesk durante un trecho y luego lo traerán de vuelta al malecón de Tate Hill y lo subirán por la escalinata de la abadía, ya que será enterrado en el cementerio del alcantilado. Los propietarios de más de 100 barcas ya han dado sus nombres para acompañarle hasta su tumba. No se ha hallado el menor rastro del enorme perro. Es una verdadera lástima, porque dado el estado actual de la opinión pública, creo que la ciudad lo habría adoptado. Mañana asistiremos al funeral y de ese modo se pondrá fin a este otro misterio del mar. Buenas noches.